La siguiente, por favor, Pepe. Ahí, anda. Se van a reconocer 4 fases de la enfermedad. La primera va a ser una fase de incubación, que esta va a durar de 3 a 10 días. La fase febril, que va a durar de 2 a 7 días. La fase de crítica, o también conocida como fuga plástica, esta va a aparecer entre el tercer y el séptimo día desde el inicio de la fiebre. Y la fase de recuperación, que va a ser la fase en la que es conocida como reabsorción de los líquidos, y esta va a entrar entre el séptimo y el décimo día. Se dice que la variabilidad clínica va a estar relacionada con la respuesta inmunológica del huésped a la infección, la comorbilidad y los factores de riesgo presentes del mismo, además de la exposición previa a la enfermedad, ya que este va a ser el factor de riesgo principal, y además de la cepa que ataque a nuestro paciente, ya que la virulencia entre ellas es diferente. La siguiente, por favor, Pepe. Gracias. Bueno, se dice que esta enfermedad es cosmopolita. No, no es cosmopolita, nada más se va a presentar en zonas urbanas, periurbanas y rurales de los trópicos y los subtrópicos. Esta enfermedad ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas y se va a encontrar presente en 128 países del mundo. Va a afectar la salud de 3.9 millones de personas y tiene una incidencia anual de 390 millones, de los cuales 96 millones van a presentar síntomas de un grado variable. Se dice que en el año pasado esta enfermedad tuvo solamente 500,000 hospitalizaciones por dengue hemorrágico en la mayoría de niños y presenta una mortalidad de un 2.5%. La siguiente, por favor. En México, el reporte más actual es el que vemos de la semana epidemiológica pasada, en el cual podemos ver el dengue no grave, que está abreviado con DNG, que ha presentado un descenso en comparación a la misma semana del año pasado, presentando solo 392 casos. El dengue con criterios de severidad ya ha presentado 220 casos. El dengue grave o dengue hemolítico, que más adelante vamos a ver estas 3 definiciones, que ha presentado solamente 52. Y el dengue con criterios de severidad, que después se complicó con dengue grave, ha presentado igual 272. En total dan un total de casos confirmados de 664, con 2 defunciones, haciendo así una letalidad de 0.74%. El 60% de los casos confirmados han correspondido a Guerrero, Veracruz, Morelos, Colima y Michoacán. Ok. Sin embargo, a ver, regrésame tantito. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el año pasado, ¿no? De todas maneras. Ahorita tú nada más hablaste de los datos de este año, ¿no? Hasta este año. Probablemente ya estamos casi a mitad del año, entonces probablemente no llegue a los del año pasado, probablemente, ¿no? Pero como de repente hay temporadas en donde también se incrementa, ¿no? Acuérdense, el calor y todo eso incrementa en la proliferación de mosquitos, ¿no? Y eso también ayuda. Entonces, bueno, son buenos datos y qué bueno que los tienes actualizados, pero hay que hacer la comparación con el año pasado. Entonces estamos, fíjate, comparado con el año pasado, estamos como en el 20, ¿qué? 13%, 15% por ahí así de lo que pasó el año pasado, ¿no? Entonces, eso es bueno hasta cierto punto. Porque nos falta tiempo, pues. Sí. Síguele. La siguiente, por favor, Pepe. Bueno, entre los factores de riesgo encontramos que el principal va a ser habitar o visitar una región geográfica con presencia del vector. Esto en zonas endémicas, como son las zonas con mucho calor, o en las zonas que no hay un correcto drenaje. También tenemos un factor adicional, que es el que ya les he mencionado, que son los problemas de suministro de agua potable de forma permanente. Y se dice que la prevención es educar a la población al uso de pabellones y repelentes de insectos, mosquiteros en puertas y ventanas, además de educación y participación activa de las comunidades para el mejoramiento de la cobertura de agua potable en cantidades suficientes. La siguiente, por favor, Pepe.
De igual manera, los factores de riesgo para presentar un cuadro de dengue grave son antecedentes de una infección previa de dengue, ya que como veremos, los casos de dengue grave se presentan en aquellas personas que sufren una reinfección. También tenemos la presencia de alguna comorbilidad, que más adelante las mencionaremos, además de que la circulación o la cocirculación de los diferentes serotipos es lo que nos va a causar que se genere inmunidad ante un serotipo, pero no ante los demás. Y también la variabilidad de la virulencia entre los mismos serotipos, como ya se los había mencionado. La siguiente, por favor, Pepe. La clasificación de la OMS, la primera clasificación fue en 1997, más sin en cambio, esta en el 2009 cambió a la que vamos a ver a continuación. En el 2009 se propuso la división del dengue en dengue no grave, el cual se subdivide a su tiempo en dengue no grave con sin signos de alarma, o el grupo A, y el dengue no grave con signos de alarma, o grupo B. Y de ahí tenemos otra división, que es el dengue grave, o conocido como grupo C. Este va a ser caracterizado por manifestaciones de fuga plasmática, por hemorragias graves o por afección orgánica grave, que más adelante les mencionaré cuáles son los signos de cada uno. La siguiente, por favor, Pepe. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que tomar en cuenta los 4 periodos que ya les había mencionado: el de incubación, el febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Como ya les dije, durante la fase febril va a durar de 2 a 7 días, y en ella va a ser la fase donde nuestro paciente va a presentar rubor facial, eritema, mialgias, artralgias, cefalia, ataque al estado general, además de dolores abdominales e incluso vómitos. La siguiente, por favor, Pepe. De ahí vamos a tener a la fase crítica, que como ya les había dicho al principio, esta puede presentarse de los 3 a 7 días después de la infección, y esta va a durar de 24 a 48 horas. Esta va a estar caracterizada por leuco y trombocitopenia, temperatura normal y hemorragia grave, aumento del hematocrito, además de una hipoperfusión a órganos vitales que nos va a conducir a una falla orgánica. Esta etapa, pues como su nombre lo dice, es la etapa donde nuestro paciente puede entrar en choque e incluso llegar a la muerte. Si nuestro paciente logra sobrevivir a esta etapa, llegará a la etapa de recuperación o fase de recuperación, y en ella vamos a tener una mejoría del bienestar general, va a regresar el apetito, van a empezar a desaparecer los síntomas gastrointestinales, la estabilización hemodinámica se va a empezar a dar, vamos a tener que va a estabilizarse o va a disminuir el hematocrito que se fue alterando en la fase crítica. De igual manera se va a recuperar el recuento de leucocitos en una fase temprana, y en una fase un poco tardía va a haber un recuento plaquetario normal. También la dificultad respiratoria por casos de derrame pleural, que en la fase crítica se me pasó decirles, es por extravasación, se va a llevar a cabo un derrame pleural. En la fase de recuperación, viene disminuyendo, al igual de la citis y el edema causada igualmente. En algunos casos puede persistir un exantema, que es conocido como islas blancas en mar Rojo, y va a haber un prurito generalizado. La siguiente, por favor, Pepe. En cuanto a su diagnóstico, se va a basar en una historia clínica. En aquellos pacientes que tengan fiebre y que estén en zonas donde se presenta generalmente el dengue, hay que realizar una historia clínica donde vamos a preguntar la fecha de inicio de la fiebre o del padecimiento, la cantidad de ingesta de los alimentos y los líquidos, la presencia o ausencia de los síntomas de alarma que ya les mencioné, además de la diarrea o cambios en el estado de alerta, mareos o convulsiones. Además, tenemos que investigar con qué frecuencia y con qué volumen ha orinado,
También, si alguno de los familiares o gente cercana a nuestro paciente ha sufrido de dengue o ha sido diagnosticado de dengue recientemente, o si nuestro paciente ha viajado a alguna zona endémica donde se presente el dengue, además de condiciones que van a aumentar el riesgo, como si es un infante, como si está embarazada nuestra paciente, la obesidad, si tiene diabetes mellitus o sufre de hipertensión arterial. Además, últimamente se ha visto que mediante el sexo sin protección o preservativo también puede contagiarse este tipo de enfermedad. En la exploración clínica se dice que los pacientes con fiebre, en los que se considere la posibilidad de dengue, hay que explorar el estado mental, el estado de hidratación de las mucosas de nuestro paciente, además del aparato circulatorio mediante el estado hemodinámico. En él se va a realizar la prueba del esfingomanómetro, que es inflar el esfingo hasta 180 milímetros de mercurio, esperar por 5 minutos y después desinflarlo y contar el número de petequias. Se dice que va a ser positiva si hay más de 20 petequias. También vamos a explorar el abdomen, si hay un dolor abdominal. Es muy importante la hepatomegalia y también la ascitis. En la piel vamos a ubicar exantema o manifestaciones de hemorragia. También vamos a tener que medir la fiebre, preguntar si hay cefalia y si ha habido dolor abdominal o vómito. En cuanto a los estudios de gabinete, tenemos que la biometría hemática completa tiene que ser inicial para ver así los valores del hematocrito, las plaquetas y los leucocitos. Okay. Igualmente, en las pruebas de laboratorio y gabinete, si están disponibles, vamos a pedir las pruebas de funcionamiento hepático, la glucemia, electrolitos séricos, urea y creatinina séricos, bicarbonato o lactato séricos, enzimas cardíacas, un electrocardiograma y la densidad urinaria. Todo esto para ver si nuestro paciente no ya está con fallas orgánicas. Me faltó una. Ándale. Y por último, la prueba confirmatoria. Se dice que la prueba confirmatoria de dengue debe de realizarse mediante la detección del antígeno NS1 en suero. Esta debe de ser del 1º al 5º día, y si no, tiene que haber una determinación positiva de anticuerpos IgM al 6º día o de IgG después del 6º día. Es algo parecido como la prueba del COVID actualmente. Se dice que el aislamiento viral se puede hacer de un suero líquido, como del suero, perdón, de líquido cefalorraquídeo, una biopsia hepática o por PCR positivo. Tenemos pacientes que se fueron apenas de alta. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, tenemos el paludismo, a la influenza, a la fiebre tifoidea, a la shigellosis, la leptospirosis, la faringoamigdalitis, la rickettsiosis o la enfermedad de semánticas febriles. Algunas otras enfermedades pueden ser la brucelosis, una sepsis bacteriana, enfermedad meningocóxica, hepatitis infecciosa. Meningocóxica, sí. Exactamente. Y la fiebre amarilla, entre otros. La siguiente, por favor. El tratamiento del dengue no grave se limita solamente a una hidratación. En la guía de práctica clínica nos recomienda la utilización de vida suero oral, el control térmico mediante medios físicos, en caso de ser necesario, emplear el paracetamol, y nos recomienda no utilizar ácido acetil salicílico, ni metamizol, ni AINES, ni esteroides, ni antivirales, solamente a la observación, la hidratación y el control térmico. La siguiente, por favor, Pepe. En caso de presentar un signo de alarma, nuestro paciente ya va a necesitar hospitalización, y ustedes me preguntarán cuáles son los signos de alarma. Pues son el dolor abdominal intenso,
un vómito persistente, una acumulación de líquidos o edema, principalmente en miembros inferiores, la hemorragia activa en mucosas, alteraciones neurológicas y del estado de la conciencia, además de la presencia de hepatomegalia y, como ya les había mencionado, un aumento de hematocrito y disminución plaquetaria. Si nuestro paciente entra en estos signos de alarma, nuestro paciente va a ser clasificado como del grupo B y este debe de referirse a un hospital para su manejo en urgencias intrahospitalarias. La siguiente, por favor, Pepe. Se dice que nuestro paciente va a clasificarse del grupo C o pacientes con dengue grave cuando encontremos un descenso súbito de la temperatura después de que ésta haya alcanzado niveles máximos. También cuando tengamos una cuenta baja de las plaquetas o cuando encontremos hemoconcentración con o sin derrame pleural, ascitis o hipoalbuminemia. También cuando nuestro paciente tienda hemorragia, y esto lo vamos a descubrir mediante petequias, equimosis, púrpura hemorrágica en mucosas. De igual manera, nuestro paciente con dengue grave va a estar localizado generalmente en aquellos que tengan embarazo, los extremos de edad, ya sea niños o adultos mayores, y en aquellos que cursan con comorbilidades. La siguiente, por favor, Pepe. Comorbilidades, muy bien. Para estos tipos de pacientes tenemos que realizar hasta 2 días después del término de la fase febril estudios de laboratorio que ya les había mencionado, que es la biometría hemática y el recuento plaquetario principalmente, para ver si nuestro paciente está teniendo una correcta evolución. De no ser así, permanecerán y se derivarán a unidad de cuidados intensivos. La siguiente, por favor. Los criterios de hospitalización, como ya les he venido mencionando, es que sufran una hemorragia espontánea, que ya nos den datos de daño orgánico en la biometría hemática, que tengan condiciones coexistentes, como son la diabetes y la hipertensión, y la presencia de uno de los signos de alarma antes mencionados. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento del dengue grave? Pues de igual manera es el manejo de líquidos, pero esta vez ya no es por vía oral, sino por vía intravenosa. De igual manera se dice que el primer paso en este tipo de pacientes con choque es colocar 2 líneas de acceso para la administración parenteral de líquidos, una línea para el reemplazo de líquidos perdidos por la fuga plasmática y otra para la administración de líquidos de sostén. En ellos se va a administrar soluciones cristaloides, como el cloruro de sodio al 0.9%, de 10 a 20 mililitros sobre kilogramo de peso, de 30 a 60 minutos. De igual manera, se dice que hay recomendaciones para el manejo de líquidos en pacientes con choque o cuando el hematocrito esté aumentado más allá del 20% del valor basal. En este tipo de pacientes debemos administrar la solución cristaloide, igualmente el cloruro de sodio al 0.9%, a dosis de 10 o 20 mililitros por kilogramo de peso corporal, en una infusión de 30 a 60 minutos. Si no hay mejoría, hay que considerar una carga de la solución salina normal. Después de una tercera carga, además de soluciones cristaloides, se recomienda valorar las soluciones coloides o hemoderivados, dependiendo de los cambios que se observen en el hematocrito de nuestro paciente. De igual manera, tenemos que el manejo de hemoderivados en pacientes con riesgo de sangrado mayor debe de ser en aquellos pacientes que tengan un choque prolongado o refractario, que tengan un choque con hipotensión y que ya nos den datos de daño renal o hepático, o además acidosis metabólica grave persistente. En aquellos pacientes que reciben medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, o en pacientes con úlceras pépticas, además de un tratamiento con medicamentos anticoagulantes. Este tipo de pacientes se les recomienda con hemoglobina que disminuya a menos de 7 gramos sobre decilitro, llevarla a 7 gramos o incluso a 9 gramos sobre decilitro en los adultos, mediante el uso de los hemoderivados. De no ser así la mejora de nuestro paciente, se debe referir a la unidad de cuidados intensivos. De haber mejorado, se dice que
nuestro paciente puede egresar. Y las recomendaciones para el egreso de los pacientes solamente van a darse cuando se cumplan una mejoría clínica evidente en las condiciones generales del paciente, cuando haya ausencia de disnea y otros datos de insuficiencia respiratoria por lo que ya les había explicado anteriormente, cuando el gasto urinario sea igual o mayor a 0.5 mililitros sobre kilogramo de peso hora en las últimas 24 horas, cuando ya no tenga derrames serosos y cuando esté recuperado del choque por a menos 48 horas, el pulso, la presión arterial y la frecuencia respiratoria se encuentren normales y además el hematocrito se encuentre estable. Sí, es que Claro, esto que mencionas ahorita es importante porque fíjate, porque se podía entender que después de la UCI, vámonos, ya se va a casa, ¿no? No, son varios pasos los que se tienen que cumplir. Desde luego, aparte de lo que mencionas, una vez que se recupera de toda esa falla hemodinámica por haber estado en choque el paciente, una vez que se recupera de eso, al paciente se le pasa a piso de un hospital, de la terapia se le pasa a piso y ahí se sigue observando todavía. Ajá, hasta que ya tenga una recuperación completa y ya puede egresarse, ¿no? Así es. Vale. Y la siguiente, por favor, Pepe. Bueno, ahora vamos con lo que es el paludismo. No sé si hayan tenido alguna duda sobre el dengue. Creo que no. O no sé, a ver, si no, síguete. Bueno. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, empezando a hablar del paludismo, tenemos que es una infección protozoaria transmitida por el mosquito Anófeles. Esta es de desarrollo crónico y posiblemente recidivante. Esta enfermedad se va a caracterizar por episodios paroxísticos de fiebre, escalofrío, sudoración y puede evolucionar a un paciente en estado crítico con anemia, incluso con manifestaciones de esplenomegalia. La que sigue, por favor. El agente etiológico es el parásito intraeritrocitario, del género Plasmodium. En este caso vamos a tener 4 especies infectantes para el hombre: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium malaria. Es por lo que esta enfermedad también es conocida comúnmente como malaria. La gravedad y del cuadro clínico de esta enfermedad va a depender de la especie infectante, así como del tipo de la gravedad de la parasitemia y de las citocinas que van a ser liberadas gracias a esta infección. La que sigue, por favor. La que sigue. Otra, amigo, por favor. Ah, esa. Bueno, el plasmodium, el paludismo, en los últimos años en México el número de casos confirmados ha disminuido pues muy significativamente, ya que en 2010 había más de 1,200 casos confirmados y en 2017 bajó a 736. En realidad, 2/3 de los estados de México en general están libres de malaria desde el 2004. Y en 2010 el estado de Tlaxcala recibió la verificación subnacional por la eliminación de la malaria. Aún así, esta sigue representando un riesgo significativo, en particular para los pueblos indígenas y para todas las regiones remotas en los interiores del país. Y ahorita el estado de Chiapas es donde se van a estar manifestando, registrando el 81% de los casos totales de malaria. Claro, un estado tropical, ¿no? Donde se desarrolla rápidamente el mosquito también. Ajá, de hecho, en general, en niños menores de 5 años es el grupo más vulnerable afectado, ya que en 2019 representaban el 67% del total de las muertes por paludismo en el mundo. Y también mundialmente, la región de África ha sido la que más ha reportado los casos de muertes por malaria en el mundo, ya que tienen el 94% del total de las defunciones. La que sigue, amigo, por favor. Bueno, como dato, el 25 de abril en México es el Día Mundial del Paludismo y esta imagen de la Secretaría me gustó, del IMSS, porque nos está ilustrando cuáles son las regiones con mayor incidencia de paludismo, que en este caso es Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, como le dije, es la que más los manifiesta, Tabasco y Quintana Roo. La que sigue, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar del ciclo. Se ve un poquito grande, pero en general está bastante entendible.
Si se pueden centrar todos en el número 1, que está pues arribita de la persona que está ahí ilustrada. Abajo de CDC. Bueno, ajá, sí, este ciclo va a tener 2 hospedadores. En general, cuando el mosquito anófeles se alimenta de la sangre de una persona que está infectada, los mosquitos hembra van a inocular estos esporozoitos al humano. Ya que inoculan los esporozoitos al humano, que son la forma infectiva, estos van a llegar a los hepatocitos y van a madurar en forma de esquizontes. Cuando estos maduran, se van a romper y van a liberar los merozoitos. Este caso, cuando están en el hígado, esta forma infectiva es la que se puede quedar y puede ser liberada pues periódicamente, y es por eso que esta enfermedad puede llegar a ser recidivante, porque se van a quedar y van a estar madurando cada cierto tiempo. Después de esta replicación hepática, los parásitos van a pasar a una fase de multiplicación asexual en los eritrocitos llamada esquizogonia eritrocítica. Ya después que estos merozoitos van a infectar a los eritrocitos, van a entrar en un estadio de anillo, donde los trofozoitos van a madurar a esquizontes. Y ya después estos se van a liberar, y así es como vamos a tener datos de hemólisis. Y bueno, estos parásitos, algunos se pueden diferenciar en forma de gametocitos. Y este estadio parasitario es el responsable de las manifestaciones clínicas. Ahora, ya que tenemos estos gametocitos en la sangre, tanto machos como hembras, si un mosquito anófeles otra vez vuelve a picar a esta persona, estas formas pues sí, de gametos van a entrar al mosquito otra vez. Y este es el ciclo esporogónico. ¿Por qué? Porque estos gametos se van a estar multiplicando dentro del estómago del mosquito. Se van a desarrollar en oocitos, y estos oocitos van a crecer otra vez dentro del estómago del mosquito y se van a transformar en esporozoitos. Estos esporozoitos van a migrar a las glándulas salivales del mosquito, y otra vez cuando este mosquito ya infectado pique a una persona, se repite el ciclo porque va a inocular los esporozoitos. Okay. Y bueno, la que sigue, por favor. Ahora, el periodo de incubación de este tipo de enfermedad va a ser de 12 a 17 días para Plasmodium vivax, de 9 a 14 días para Plasmodium falciparum y de 15 a 18 días para Plasmodium ovale. Más o menos de un mes de 18 a 40 días, los años que queden para erradicar a todas las formas infectantes que se quedaron en los hepatocitos, es conforme se van a ir manifestando estas manifestaciones. Aún así hay cepas de Plasmodium vivax de clientes tempranos que pueden no causar enfermedad hasta durante varios meses o años después de la primaria. Y bueno, este es un resumen de la enfermedad que pues me pareció bastante ilustrativo. Le nombran de hecho el pequeño asesino. Como les dije, el 25 de abril es el Día Mundial del Paludismo, de la malaria, y pues aquí está ilustrado bien, ¿no? Como el número de millones de casos al año, dónde están más propensos estas enfermedades a manifestarse. Y bueno, también algo que es muy importante es que se tiene que educar a la población para tener el uso adecuado del agua, evitar los estancamientos como son charcos o piletas o cubetas que todas estén tapadas, porque obviamente es aquí donde se están multiplicando este tipo de mosquitos y donde se puede empezar a aumentar el vector infectivo para esta enfermedad. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces vamos a pasar a revisar los síntomas y el cuadro clínico. Tenemos que durante los primeros días de infección, los síntomas son tan inespecíficos que es imposible distinguir si el paciente está cursando con una enfermedad viral, bacteriana o bien la parasitaria. A pesar de la expresión clínica que no es tan inespecífica, se debe sospechar la presencia de malaria gracias a lo que nos comentaba mi compañera Naye, hablando un poco acerca de la presencia del individuo después de estar en zonas palúdicas, que presente fiebres elevadas acompañadas de escalofríos. Podría ser un índice diagnóstico. Y bueno, el periodo de incubación, como ya nos mencionaba mi compañera, oscila entre 8 días para falciparum y 30 días para malaria, aproximadamente.
Y en los últimos días del periodo de incubación es cuando empiezan a presentarse síntomas inespecíficos como lo son mialgias, fotofobia, artralgias, anorexia, náuseas o vómitos. Y además pueden aparecer otros síntomas no definitorios como esplenomegalia, anemia con o sin trombocitopenia, hipoglucemia y algunas alteraciones inmunológicas. Bueno, el cuadro clínico... En cuanto al cuadro clínico, se presenta con la aparición de una crisis febril, como ya nos mencionaban, muy característica, que se anuncia con una fiebre muy alta que puede alcanzar los 41 grados centígrados. Y a continuación, el paciente comienza a sudar copiosamente y se empieza a sentir mejor. Después de estas fases, el paciente queda exhausto y duerme, sintiéndose bien hasta el comienzo de un nuevo paroxismo que comienza entre las 36 y 72 horas posteriores. Esto pues depende de la especie que causa el paludismo y a la fase del ciclo en donde nos encontramos, que ya mencionaba mi compañera. Y bueno. Además vamos a tener ciertas complicaciones. La complicación más importante de la malaria es el paludismo cerebral, producido casi exclusivamente por Plasmodium falciparum. Surge como una complicación que puede pues, evolucionar al coma o bien llamado paludismo cerebral. El coma debe persistir durante 30 minutos después de una convulsión y su comienzo puede ser gradual y el paciente se vuelve violento y desorientado, puede sufrir fuertes cefaleas, hemorragias retinianas, fibrilaciones musculares o bien un cuadro de meningoencefalitis que evoluciona repentinamente a coma. El paludismo falciparum también puede suceder con el vivax o el cuartano. Se puede producir una destrucción rápida de eritrocitos, que ya hablaba mi compañera Naya en qué fase, así como la liberación de hemoglobina en la orina, hecho que va a conducir a casos graves de anemia y que puede desencadenar consecuentemente un fallo renal grave como consecuencia de la necrosis tubular aguda. Esto por la hemólisis acentuada. Y en caso de no aplicar tratamiento rápidamente, puede producir incluso la muerte. Entonces, también otra complicación sería la hiperpirexia palúdica, que se produce como pues, consecuencia del daño de centros de control de la temperatura en el hipotálamo. El paciente puede llegar a alcanzar una temperatura de hasta 41 o 42 grados, entrar a coma y evolucionar rápidamente a muerte. En adultos pues, también se ha descrito problemas respiratorios y esplenomegalia. Correcto. Ok. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, pues las técnicas de frotis y gota gruesa son las más utilizadas. La forma en la que aparece el parásito va a depender de la fase del ciclo en que se tome la muestra. El examen de sangre en gota gruesa es el paso inicial para el diagnóstico de esta parasitosis y pues como ya más o menos lo conocemos, se coloca en un portaobjetos una gota de sangre lo suficientemente voluminosa y se tiñe con colorante Yemsa. En caso de que exista la parasitosis, al examinar la muestra en microscopio, se observan en el interior de los eritrocitos anillos característicos, que es lo que vemos en esta figura. Lo único que se puede concluir con esta técnica es que hay una infección malárica. Y aquí vemos el frotis grueso en el que se observan los glóbulos rojos parasitados por Plasmodium. Para identificar la especie causante del paludismo hay que realizar un frotis sanguíneo con una pequeña muestra de sangre. Perdón, en la figura de aquí arriba tenemos formas diagnósticas de Plasmodium malariae, en donde vemos en la imagen A trofozoitos anulares y en la B trofozoitos en banda. En cuanto a la imagen de aquí abajo, inferior, tenemos a Plasmodium vivax, en donde vemos un trofozoito ameboide, en la parte izquierda, perdón, aquí, y un esquizoide roto con los merozoitos sueltos en la parte derecha. Y para la imagen inferior,
vamos a ver el tipo Plasmodium falciparum, en donde vemos aquí los gametocitos, que nos hablaba mi compañera, y en la imagen derecha, trofozoitos anulares. Inclusive se pueden observar varios trofozoitos dentro de un mismo glóbulo. Muy bien. Y bueno, pueden ser necesarios estudios repetitivos, esto para evidenciar la parasitosis, debido ante todo pues la variación que existe en su intensidad, de acuerdo a las fases del ciclo. Claro. Ok. Bueno, en cuanto a la prevención, se dice que hay que indicar el diagnóstico de gota gruesa a aquellos pacientes febriles actuales de una evolución de un mes que hayan viajado a las áreas de riesgo o viajeros que hayan permanecido en países donde existe la transmisión de paludismo, en pacientes sospechosos por síntomas clínicos y antecedentes epidemiológicos, y a todos los adultos febriles y niños que no se haya precisado algún diagnóstico. Y bueno, antes de mencionarles esto, vamos a ver un poco acerca de cómo se ha establecido 3 zonas según el riesgo de contraer el paludismo de acuerdo a la OMS. Ya mi compañera Naye nos platicaba un poco y aquí está una clasificación de 3 zonas. Zona A, B y C. En cuanto a la zona A, nos habla de que el riesgo de contraer esta enfermedad es baja o nulo y sufre una variación estacional. El uso de fármacos pues puede no ser necesario y de serlo pues utilizar la cloroquina sería lo adecuado. Para la zona B es una zona de riesgo bajo en general, con zonas de riesgo donde es casi nulo y por tanto pues no se recomienda una quimioprofilaxis. En las zonas donde el riesgo es moderado, la profilaxis de primera elección es cloroquina y proguanil. Como segunda elección pues se recomienda la mefloquina. Ahorita lo revisamos. Y la zona C, pues aquellas zonas que son determinadas en determinadas épocas del año, el riesgo de contraer paludismo es muy alto, como mencionaba mi compañera Chiapas, por ejemplo, y donde además Plasmodium pues es resistente a cloroquina, hay que tener otro esquema terapéutico que ahorita les platico. La profilaxis mecánica, muy parecida a lo que nos platicaba Brian con el dengue, pues es, por ejemplo, vestir ropas claras de manga larga y pantalones largos, sobre todo si se va a estar al aire libre, al anochecer o al amanecer. En zonas de piel expuestas, pues aplicar repelentes a base de falato de metilo, utilizar colores claros e indumentaria y complementos, ya que los colores oscuros pues atraen a los mosquitos. Evitar colonias o perfumes que tengan ciertas características que atraigan al mosquito anófeles. Puertas y ventanas. Las puertas y ventanas deben de estar cubiertas de una tela metálica. Además, se tienen que revisar que no tenga daños esta tela. Usar mosquiteros impregnados con insecticidas residuales como la permetrina o la deltametrina. También puede ser un método preventivo bastante bueno. Y rociar las habitaciones con insecticida también se podría emplear, perdón. Esto principalmente pues en zonas endémicas. Sí, claro. Ajá. Y bueno, en cuanto a lo que les platicaba del tratamiento, vamos a ver que para las especies de Plasmodium que son sensibles a cloroquina, se va a utilizar de 10 miligramos por kilogramo, máximo 600 miligramos, seguido después de 5 miligramos, máximo 300 a las 6, 24 y 48 horas. La dosis total sería de unos 25 miligramos por kilogramo. Y en cuanto a un esquema, sería el primer día con cloroquina, 150 miligramos con primaquina de 15 miligramos. Segundo día, cloroquina igual de 150 miligramos, pero ahora 3 tabletas, es decir, unos 450, y primaquina 15 miligramos, una sola tableta. Y el tercer día, cloroquina, repetimos dosis, 3 tabletas de 150 miligramos, y primaquina 2 de 15 miligramos, perdón. En caso de que nos encontremos contra un tipo de paludismo resistente a cloroquina, el sulfato de quinina de 30 miligramos por kilogramo por día en 3 dosis durante 3 a 7 días puede ser efectivo. O además doxiciclina de 2 miligramos por kilogramo
2 veces al día hasta un máximo de 100 miligramos por cada dosis. Tetraciclina de 20 miligramos por kilogramo por dosis puede ser efectivo, máximo 250, y ambas se administrarán durante 7 días. Y ya en caso de que ninguna de estas sea efectiva, pues se puede utilizar Fancidares. Sí. Ajá. Y no sé si queda alguna duda o alguna pregunta. No sé qué consideran tus compañeros. Yo creo que aquí nada más habría que considerar el hecho de las zonas geográficas, ¿no? Eso es muy importante. Ya lo dijiste tú, y tener en cuenta, ustedes van a ir a un servicio social ya en algún tiempo, y pues a los que les toquen esas áreas, tienen que tener en mente que exactamente, mira, ese cuadrito, bueno, ¿no? Que tienen que tener en mente que pues son áreas expuestas, ¿no? A este tipo de enfermedades, y la población ya se la sabe incluso. Sí, incluso ustedes van a llegar y la población dice, no, doctor, ya con esto y esto y esto. O sea, casi les andan enseñando, pero bueno, ustedes tienen que llegar a conociendo el hecho y previniendo, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que ya se debe de saber. No sé si tengan dudas, si no, pues le seguimos. Todo bien, Doc. Vámonos recio pues con lo que viene para que acabemos hoy, y ya en 8 días ahorita les comento lo que podemos hacer. ¿Ya se ve la presentación? Ya. Y bien, buenos días, compañeros y doctor. Somos ya el último equipo y les vamos a presentar herpes virus principalmente tipo 1 y 2 y SIDA. El equipo está conformado por González Iván, Soria Álvarez Karen Maricruz y su servidor Hernández de la Cruz José Guillén. La siguiente, por favor. Ok, el virus del herpes simple, como su nombre lo dice, es un virus que va a estar provocado por el virus del herpes simple y perteneciente a la familia de herpes viridae, donde estas infecciones en la mayoría provocan infecciones limitadas. Sin embargo, también pueden producir formas clínicas graves en individuos que generalmente están inmunosuprimidos o inmunodeficientes o en los extremos de la vida, o incluso en aquellos que están previamente sanos. Existen actualmente 8 que son patógenas para el hombre, de las cuales son las siguientes. La siguiente, por favor. Tenemos el primero, que es el virus herpes simple tipo 1, el 2, virus herpes simple tipo 2, virus herpes simple tipo, virus varicela zoster o herpes simple tipo 3, el 4, que es el virus Epstein-Barr, después el citomegalovirus humano, que es el 5, el 6, el virus herpes humano 6, el 7, virus humano 7, y el 8, virus herpes asociado a sarcoma de Kaposi. Okay. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son las características de este virus? Es de que miden aproximadamente entre 100 y 180 nanómetros, constituidos por un núcleo de 30 a 60 nanómetros, contienen un genoma de ADN de doble cadena y comparten, como lo pueden ver en la imagen, 4 glicoproteínas de membrana, que es el 9D, 9,8, GH y GL, de las cuales asisten al virus para que pueda lograr el acceso intracelular. De manera muy general, el virus de herpes simple tipo 1 causa con más frecuencia lesiones de tipo oral, y el virus del herpes simple tipo 2 se asocia mayormente a un cuadro herpes genital, aunque ambos tipos pueden provocar los diferentes cuadros clínicos. La siguiente, por favor. Muy bien, en cuestión a la epidemiología, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos da unas cifras donde se estima que en todo el mundo hay 3.700 millones de personas menores de 50 años, de los cuales se establece el 67%, infectadas por el virus del herpes simple tipo 1, de los cuales, de este virus del herpes simple tipo 1, la infección era más elevada en África en un 88% y más baja en América en un 45%. También hay 491 millones de personas de 15 a 49 años, que equivale al 13% infectadas por el virus, pero en este caso del virus del herpes simple tipo 2. Y la mayoría de las infecciones herpéticas orales o genitales son asintomáticas.
Estas infecciones por herpes son especialmente contagiosas cuando son sintomáticas, pero también pueden transmitirse en ausencia de síntoma. Y la infección por el tipo 2 aumenta el riesgo de adquirir y transmitir infecciones por VIH. Y algo muy importante es de que la fuente de infección para tener este virus va a ser por la saliva, por lesiones cutáneas, por las heces fecales, por la orina y lesiones genitales de los sujetos que tienen esta infección. El mecanismo de transmisión va a ser por contacto directo y tiene un periodo de incubación de 2 a 12 días. La siguiente, por favor. Y de acuerdo al boletín epidemiológico de la más reciente, que es la semana 22, del 30 de mayo al 5 de junio del presente año, nos dan los siguientes datos en cuestión al herpes genital. Vemos que los estados con mayor prevalencia son el Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, le sigue Jalisco, Chihuahua y Ciudad de México. También ahí podemos concluir que hay mayor casos en cuestión al sexo femenino, en cuestión al sexo masculino. La siguiente, por favor. Y bueno, la mayoría de los casos la infección va a ser subclínica. Esto acontece cerca del 95%. Y cuando hay manifestaciones clínicas, el cuadro clínico es muy variable. Esto va a depender también de condiciones inmunitarias del huésped, de la existencia de enfermedades previas, de la puerta de entrada del germen, el tipo serológico también, o si son resultantes de infección primaria o si son recurrentes. Se dividen, vamos a dividirlas en 3, en localizadas, diseminadas y aquellos que van a afectar directamente al sistema nervioso central. La siguiente, por favor. Dentro de las localizadas, la primera que tenemos es la gingivoestomatitis herpética, que es el cuadro clínico por infección primaria más frecuente en los niños. Y en menores de 5 años, la infección primaria va a ser por el virus del herpes simple tipo 1 y va a ser asintomática. Sin embargo, cuando presenta síntomas, la primera manifestación va a ser faringitis o la gingivoestomatitis. Después de un periodo de incubación de 2 a 12 días, va a aparecer fiebre y dolor faríngeo. Después aparecerán pequeñas vesículas en la mucosa oral y en la faringe, y acompañadas de dolor en la boca, halitosis y adenopatía cervical. Cuando habrá casos graves, van a presentar igual fiebre y estado de ataque del estado general. Incluso esta sintomatología puede persistir hasta 10 a 21 días, en la cual va a haber autoinoculación a otros sitios, donde generalmente van a ser en los dedos y en los ojos, y como va a ser una zona muy susceptible, puede generar también infección bacteriana agregada. La siguiente, por favor. De aquí también tendremos infecciones recurrentes. Las más frecuentes en la infancia van a ser los fogazos o los fuegos o herpes labial, de las cuales se van a caracterizar por pequeñas vesículas que aparecen en los labios, en el transcurso de padecimientos febriles, gastroentéricos y estados también depresivos. Va a condicionar más a que se presenten esta manifestación. Dura aproximadamente una semana y estas mismas lesiones vesiculares pueden presentarse en cualquier otro sitio de la piel o de las mucosas. Y en los adultos es frecuente que aparezcan los genitales, en cuyo caso lo habitual es que sean producidas por el herpes tipo 2. La siguiente, por favor. Después continuamos con el herpes genital, que el virus del herpes simple tipo 2 es el agente causal en el 90-95% de los casos de esta infección genital primaria por este virus, donde después de un periodo de incubación de 2 a 7 días, el paciente va a manifestar fiebre, malestar general y adenopatía inguinal. También síntomas que están asociados con la aparición de las lesiones, donde las cuales al inicio son vesículas, posteriormente vamos a tener ulcerosas y pustulosas, donde al principio van a ser bilaterales y luego múltiples, que con rapidez se van a diseminar en toda la región genital. Son de tamaño variable y oscilan entre pocos milímetros hasta áreas extensas coalescientes muy dolorosas, como lo pueden ver ahí en las imágenes, donde en los hombres va a aparecer principalmente en el glande y a lo largo del pene. La siguiente, por favor. En las mujeres tendremos lesiones en la vulva, en el perineo, en los glúteos, en la cervix y también en la vagina.
Y estas lesiones en las mujeres se ulceran rápidamente y se cubren con un se cubren con un exudado. Y también se puede acompañar de prurito, dolor, disuria, secreción uretral o vaginal de tipo mucoso, a causa también de uretritis o cervicitis, así como de enopatías inguinales dolorosas que ocasionalmente supuran. Y de manera general, tanto hombres como mujeres, también habrá manifestaciones clínicas, bueno, sistémicas, en donde habrán un 90% en hombres y un 70% en mujeres, de los cuales tendremos fiebre, malestar general, cefalea, mialgias, que se inician en una etapa temprana, pero alcanzan su máximo en 3 o 4 días y declinan después. La siguiente, por favor. También tendremos lesiones en faringe, en recto, como consecuencia de los contactos sexuales, orales o rectales. Y algo muy importante de que hasta en la tercera parte de los casos de herpes genital primario pueden presentar complicaciones. Estas van a ser resultantes de la extensión local de la lesión con una superinfección ya sea bacteriana o fúngica. Dentro de los principales sintomatología van a ser la meningitis aséptica o la mielitis transversa, o bien lesiones oculares o cutáneas en diversos sitios por la autoinoculación. También puede ocurrir diseminación de tipo hematógena con localización visceral múltiple, trombocitopenia y estado de choque, sobre todo aquellos pacientes que están inmunodeprimidos. La siguiente, por favor. Después tendremos dos más, que es la proctitis herpética, que esta se va a dar generalmente por el virus del herpes simple tipo 2. Se ha visto mayor recurrencia en hombres que tienen sexo con otros hombres y se caracteriza por dolor, tenesmo, una secreción rectal, y en la rectoscopía se observan las lesiones características que hemos visto por la infección de herpes. El otro va a ser panadizo herpético. En estas van a incluir nada más a los dedos y se caracteriza por dolor, por comezón intensos que son seguidos por formación de vesículas profundas, como se ven en las imágenes, que coalescen. Y generalmente en la población en general va a ser por el virus del herpes tipo 2, pero en los médicos que luego utilizan, los médicos o los dentistas que luego utilizan los dedos sin colocarse guantes, puede ser por el virus del herpes de tipo 1. Este panadizo herpético se resuelven entre 2 a 3 semanas aproximadamente. La siguiente, por favor. Ok. Tenemos otras que son raras, que van a ser la queratoconjuntivitis herpética. Esta va a ser dada por el virus del herpes simple tipo 1. Esta es rara, puede dejar secuelas graves, es unilateral y se caracteriza por una opacidad corneal, enrojecimiento conjuntival y edema, y puede ocluir el ojo. Se resuelve, se resuelve en 2 semanas aproximadamente. Y el otro va a ser el herpes traumático, como su nombre dice, va a ser por un trauma, donde la infección primaria penetra en la piel, previamente lesionada por tanto una quemadura o un traumatismo, da origen a lesiones vesiculares localizadas y dura aproximadamente de 6 a 10 días y puede acompañarse también de linfadenopatía regional y otros síntomas generales. La siguiente, por favor. Ya después entramos a las presentaciones ya sistémicas, y el primero va a ser el herpes de tipo neonatal, que la infección neonatal ocurre por transferencia placentaria o por transmisión perinatal durante el paso por el tracto genital femenino y exposición a secreciones vaginales infectadas al momento del parto en mujeres con una infección primaria genital. Otro factor de riesgo muy importante va a ser la ruptura prematura de membranas, por lo que se opta por que estos pacientes tengan un nacimiento por tipo parto cesárea. Y existen 3 formas clínicas: la mucocutánea, la diseminada y la infección al sistema nervioso central. Cuando el virus ya se disemina por otros órganos internos, el riesgo de secuelas es de un 20%. Estas secuelas en el sistema nervioso central se caracterizan por ceguera o por disfunciones cognitivas en un 70%. Y aquí algo muy importante: en cualquiera de las 3 formas clínicas de la infección neonatal, las lesiones en la piel comienzan primero como solitarias, en grupos o como máculas eritematosas difusas que en un periodo de 24 a 48 horas se transforman en lesiones vesículo-pustulosas, después costrosas y se ulceran. También puede aparecer en cualquier sitio, pero frecuentemente aparecen en la cabeza y en las manos de los bebés. La siguiente, por favor.
Después tenemos otra condición, que es el eczema herpético o erupción variceliforme de Kaposi y eritema multiforme herpético. La primera, el eczema herpético se presenta como una consecuencia de infección primaria en niños que padecen eczema atópico o enfermedad de Darrier. Estas lesiones cutáneas son de tipo vesicular de 2 a 4 milímetros de diámetro, con contenido líquido transparente y aparecen en brotes durante 5 a 8 días. Después terminan en una fase de costra, donde aparecen la cara y se generalizan, produciendo lesiones parecidas al impétigo. También puede acompañarse de fiebre, adenopatías y síntomas generales, y este cuadro dura aproximadamente entre 7 y 14 días. La siguiente, por favor. No quiere decir que no se pueda complicar con un infético, ¿eh? Exacto. También pudiera ser, ¿no? Exacto. Y el otro es el eritema multiforme. Esta va a ser una reacción alérgica poco común a la infección de este virus del herpes simple. Aparece generalmente en manos, antebrazos y la parte inferior de las piernas. Y aquí se caracteriza por lesiones en tiro blanco, que en ocasiones se transforman también en ampollas. Y esta reacción va a durar entre 2 a 3 semanas aproximadamente. La siguiente, por favor. Y bien, ya por último, las manifestaciones también los tendremos de tipo, en el sistema nervioso central, perdón, de los cuales tendremos 3. Necrosis aguda de retina, meningitis herpética y encefalitis herpética. La primera, que es la necrosis aguda de retina, es una complicación rara y se debe al virus del herpes simple tipo 1 y también al virus del varicela zoster. Esta van a afectar al segmento posterior del ojo y se va a caracterizar por dolor ocular periorbitario, sensación de un cuerpo extraño, enrojecimiento ocular y visión borrosa. También puede haber desprendimiento de retina, lo que condiciona una pérdida parcial o total de la visión. Esta presentación ocurre generalmente en pacientes que tienen inmunodepresión, particularmente en aquellos que tienen VIH-Sida. La otra es meningitis herpética, que es puede manifestarse por la infección primaria o por reactivación o recurrente, principalmente por el virus del herpes simple tipo 2, desde los ganglios sensitivos en la región sacra. Y por último está la encefalitis de tipo herpética, en donde no existe hasta el momento un consenso para definir si esta encefalitis es ocasionada por una infección primaria o por una activación del virus del herpes simple tipo 1. Esta condición va a ser rara y de forma anatómica esta infección primero llega al ganglio trigeminal y se transporta por medio del bulbo olfatorio en la base cerebral hacia los órganos del sistema límbico y los lóbulos temporales. Aquí los síntomas principales incluyen fiebre, cefalea, irritabilidad, confusión, déficits focales neurológicos y convulsiones. También pueden haber cambios de conducta. Patológicamente se caracteriza por necrosis hemorrágica en los lóbulos temporales, frecuentemente de forma asimétrica. Y la siguiente, por favor. Bueno, y entrando al diagnóstico, tenemos que la prueba diagnóstica más fácil y rápida de realizar va a ser un prótesis de exudado de las lesiones, en el cual vamos a ver células gigantes multinucleadas con cuerpos de inclusión eosinofílicos, como se puede ver en esta imagen. La que sigue, por favor. Otra prueba también es el prótesis de Papá Nicolau en las mujeres, que va a ser positivo en el 75% de las mujeres que se realicen este cultivo. Y la técnica de inmunofluorescencia, que también ha sido útil para este diagnóstico de forma rápida. La que sigue, por favor. Bueno, también tenemos las pruebas inmunológicas que van a ser específicas cuando se realicen dentro de las 12 a 16 semanas después de la exposición al virus. Y tenemos 3 pruebas estándar. La primera es Western Blot, y esta es la prueba estándar de oro porque tiene una especificidad del 99%, pero es muy costosa. También tenemos la Herpes Select, que va a incluir 2 pruebas, una ELISA y una Immunoblot. Estas también son altamente específicas y pueden detectar el virus herpes 1, 2 o ambos, y los resultados los vamos a obtener de 1 a 2 semanas. Y la última prueba es la POP-Kit, que va a detectar solo al tipo 2, pero este solo va a requerir un pequeño piquete en el dedo y los resultados van a estar en 10 minutos. Excelente. También podemos realizar una PCR, que también ha sido una prueba estándar, pero esta va a ser utilizada para la encefalitis herpética y la meningitis herpética. Sus resultados, si son positivos, van a estar dentro de las primeras 24 horas de inicio de los síntomas,
pero también puede salir positiva en la primera semana de la enfermedad. La que sigue, por favor. Y en cuanto al tratamiento, está recomendado aciclovir como tratamiento estándar para las infecciones por herpes virus, y también nos recomiendan valaciclovir y famciclovir como opciones alternativas. La que sigue, por favor. Bueno, la norma oficial mexicana para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual nos recomienda aciclovir en una dosis de 400 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días para el primer episodio de herpes genital. También nos recomienda como opciones el fanciclovir de 250 miligramos, igual 3 veces al día por 7 a 10 días, y valanciclovir de 1 gramo 2 veces al día, igual por los mismos días, 7 a 10. La que sigue, por favor. Para el herpes labial es la aplicación en las lesiones de una crema de famciclovir al 1% cada 2 horas por 4 días. Y en los pacientes que estén inmunosuprimidos o sean VIH positivos o tengan herpes genital, la indicación es aciclovir de 400 miligramos oral cada 8 horas durante 10 días. En caso de que el cuadro sea de recurrencia y crónico, o sea, más de 6 episodios al año, se va a recomendar entonces una dosis de 200 a 400 miligramos cada 8 a 12 horas durante un año. La que sigue, por favor. Okay. En el caso de herpes neonatal, está recomendado aciclovir de 20 miligramos por kilogramo de peso, pero vía intravenosa, cada 8 horas por 21 días. En caso de enfermedad diseminada también, o infecciones en el sistema nervioso central, pero por 14 días, y en enfermedades limitadas a la piel. En la queratitis herpética se va a aplicar una solución oftálmica al 0,1%. La que sigue, por favor. 0.1. Y en el manejo de las parejas sexuales, pues si son sintomáticas, se tienen que tratar igual que a los pacientes que tengan herpes genital, y les debemos ofrecer pruebas serológicas específicas para la detección del virus del herpes simple. La que sigue, por favor. Y en la prevención, pues no hay una prevención específica para herpes, pero el uso de preservativo es recomendado para la prevención en transmisión de parejas. Y también en el 2002 se tuvo un estudio de una vacuna que contiene una glicoproteína D, que se reportó que previno herpes genital en mujeres que no estaban infectadas por el tipo 1 ni el 2, pero el riesgo disminuyó en cerca del 75%. Aún no es como específica, pero es un estudio que se tiene. Bueno, y ahora pasando a la infección por el virus de la inmunodeficiencia. Ok, a ver, tantito. Entonces, fíjense cómo una enfermedad relativamente sencilla, muy común, eso sí, cómo puede complicarse tanto, ¿no? Incluso darnos trastornos neurológicos. Entonces, dependiendo, ya lo dijeron ustedes acertadamente, del tipo del virus del herpes. Sin embargo, pues eso lo tenemos que considerar. Claro que ya ustedes hasta el cansancio han oído que en estos pacientes con inmunodepresión o inmunocompromiso, como quieran llamarle, pues son los más susceptibles, ¿no? Para muchas enfermedades, principalmente virales, ¿no? Entonces, quién no ha tenido un herpes labial, ¿no? Es muy frecuente, ¿no? Ya dijeron, un factor incluso es la fiebre. A veces tenemos fiebre por otras causas, ¿sí? Y de repente, ¡chin!, ya nos apareció allí. ¿Sí? Entonces, pues sí, ahí el fanciclovir o aciclovir mismo que se da en crema, no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, no andar besando a la pareja o a quien besemos cuando tengamos esta situación, ¿no? Entonces, el meollo de la intervención conmigo es tan simple que puede complicarse tanto, ¿no? Y puede complicarse tanto, ¿no? Hasta darnos un problema de encefalitis, ¿no?, herpética. ¿Seguimos? Bueno, continuamos con... En su microbiología lo importante a resaltar es que es un virus RNA, retrovirus, y tiene una transcriptasa inversa que gracias a esta puede pasar de RNA a DNA y después lo va a integrar a la célula del genoma que infectó mediante su integrasa. También este RNA vírico está rodeado por una proteína llamada P24, que la podemos ver ahí, la que les están señalando, y más externamente va a existir una membrana donde están ancladas glicoproteínas, que son la GP120 y la GP41.
También otra cosa importante en su microbiología es que el virus puede infectar a los linfocitos CD4 y también al sistema monocito macrófago. La que sigue, por favor. En cuanto a la transmisión del VIH, tenemos 3 vías. La primera es la vía sexual, que a nivel mundial pues es la más frecuente y la que se conoce, especialmente entre hombre y mujer. Tenemos una protección, que es la abstinencia o la relación sexual con una pareja mutuamente fiel. Y el preservativo pues no va a garantizar la transmisión sexual porque puede que haya un mal uso de este o una rotura. La siguiente vía es la sangre y los hemoderivados. Y por último, la transmisión vertical de madre a hijo. Ok, tantito. Y fíjate que ahora, ¿no? En la primera vía de transmisión que mencionas a nivel mundial, de hombre a mujer, perfectamente. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Se acuerdan? Cuando inició este problema, estamos hablando por allá, yo tal vez ni nacían, ¿verdad? Pero bueno, tienen que conocer la historia, ¿sí? Por allá por los 90s, yo creo, ¿no? Entonces, esto se atribuía principalmente a homosexuales, acuérdense, o no sé si lo han oído, pues, o al menos lo han oído. Entonces, sí, por supuesto que ahora la transmisión más frecuente es la heterosexual, pero antes estaban estigmatizados los homosexuales precisamente porque ellos eran los que aparentemente la transmitían más rápidamente, o ellos decían, ve, ya eres homosexual. Entonces ya hasta había un estigma ahí importante, ¿no? Eso también, ya no se oye eso, ¿eh? Por supuesto, pero en aquellos tiempos se oía mucho ese estigma que tenían los homosexuales con el VIH, ¿no? Pero bueno, síguele. Ok, entonces, continuando con el ciclo de replicación, podemos decir que el ciclo biológico del VIH va a tener una fase temprana que va a culminar con la integración del DNA proviral en el genoma de la célula huésped y una fase tardía que implicaría la transcripción del genoma viral y la generación de una progenie infecciosa. Entonces, resumiéndolo, tendríamos estas 5 etapas. La primera, que sería la entrada del virus en la célula, mediada tal vez precisamente por sus glucoproteínas, que ya nos había comentado mi compañera Karen. Y la segunda, que sería la transcripción inversa e integración. La tercera, que es el periodo de latencia. Y la cuarta es síntesis y procesos del ARN para terminar con la traducción y la maduración del virus. Entonces, en la primera, ¿cómo es que entra el virus a una célula? Bueno, utiliza la molécula CD4 que encontraríamos en el linfocito para poder anclarse a través de GP120, de su glucoproteína 120. Anclándose con esa, pues permite hacer un cambio conformacional que permite la interacción con un correceptor que pertenece a una familia de receptores de miosinas. Esta interacción se dice que también va a provocar un cambio en la glucoproteína 41, que va a ser la que va a inducir la fusión de la membrana celular con la membrana viral. Recordemos que el virus tiene una membrana que es de fosfolípidos, entonces es similar en estructura a una membrana celular, claro, por lo cual se pueden unir o provocar esta fusión. Y ya hecha la fusión, se lleva a cabo la internalización del virus. Ahora, ¿cómo funciona la transcripción inversa y la integración? Una vez que el virus ya entró en la célula, el virus va a liberar su genoma viral y dar pie a la transcripción. Recordemos que la cadena de ARN llevaba una transcriptasa inversa. Entonces, cuando se internaliza, la transcriptasa inversa empieza a catalizar la formación de la primera cadena de ADN a partir de ese ARN viral. Una vez que ya hizo eso, tendríamos un híbrido de ADN con ARN, que sería el de acá. Pero después, este proceso a este proceso se le va a unir otra enzima que es la ribonucleasa H. Y esta va a intervenir para generar una doble cadena de ADN y ahora sí poder transportar este material hacia el genoma de la célula. Y a esto se le conoce como un complejo de preintegración. Entonces, aquí está en el esquema cómo es que está el virus afuera de la célula, llega a unirse, ocurre esa interacción entre CD4 y glucoproteína 120, se internaliza al virus
y luego se libera el material del ARN, lleva a cabo su transcriptasa inversa que lleva ahí pegada, se genera un ADN con una cadena de ARN. La cadena de ARN se degrada, provoca la degradación de ARN, mientras que generamos una segunda cadena de ADN y formamos un ADN bicatenario que puede integrarse al genoma de la célula que está siendo infectada. Invasora. En este punto, entre estas fases, existe un periodo de latencia. Dice que este periodo de latencia se ve reactivado cuando empieza a formarse proteína NFKB. Esta proteína va a estar presente en procesos inflamatorios, inmunológicos, entonces va a ser lo que va a permitir que pasemos del periodo de latencia a esta siguiente fase, que es la síntesis y el proceso del ARN. La síntesis y el proceso del ARN. ¿El nombre de esa proteína, te la sabes? ¿Dónde está? Esa. NFKB. No sé factor si es nuclear, factor nuclear kappa beta. Kappa beta. Ok. Ajá. Factor nuclear kappa beta, así se llama la proteína. Gracias. Vale. Entonces, el factor nuclear kappa beta, haciendo la recapitulación, llevaría a cabo la reactivación de esta fase de latencia. Gracias. Ahora, en cuanto a la síntesis y el proceso del ARN, vamos a tener dos fases. La primera, que es la expresión genética temprana, y la segunda, una expresión tardía. En la temprana vamos a tener la expresión de los genes que son indispensables para llevar a cabo todo el proceso de transcripción. En particular son estos tres: TAT, REF y NEF. Y después tenemos una expresión tardía, que ya son genes que van a transcribir para cosas estructurales y también productos enzimáticos codificados por GAG, POL y ENF. También existen algunos accesorios que son BIF, BPR y BPU, que vemos más adelantito. Pero básicamente dos ejemplos de estos y que nos pueden decir la importancia de estos genes son TAT y REF. TAT es un activador potente de la transcripción y gracias a él es que se va a permitir la transcripción de la totalidad de la síntesis del ARN viral, mientras que REF va a facilitar el transporte de este ARN mensajero ya transcrito hacia el retículo endoplásmico. Ahora, en cuanto a la traducción y maduración, en este proceso van a participar las proteínas BIF y BPU, que se las había mencionado como proteínas accesorias, genes accesorios de la transcripción, y dos proteasas. Una proteasa celular, es decir, de la célula que está siendo infectada, y una proteasa propiamente viral. La proteasa celular va a participar en la generación de GP160, GP41 y GP120, que estos dos ya los habíamos encontrado y la importancia es precisamente la unión hacia la célula a infectar. La proteasa viral, por otro lado, va a procesar la poliproteína precursora GAG-POL, que a su vez produce proteínas como proteínas de la matriz y de la cápside. Es importante diferenciar estas dos proteasas porque esta proteasa viral va a ser el blanco farmacológico para el tratamiento, en algunos esquemas de tratamiento. Una vez que ya se han madurado estos viriones a través de la generación de estas proteínas y glucoproteínas y que ya está ensamblado, este virus se va a transportar hacia la membrana celular, donde se va a recubrir de la membrana lipídica. Y una vez que ha sido recubierta, va a ser liberado por gemación. En este otro esquema tenemos el resumen de todo lo que hemos visto. Llega el virus del VIH, se ancla CD4, se internaliza, lleva a cabo primero la fusión y luego ya la liberación del material genético. El material genético de ARN viral se transcribe por la transcriptasa inversa. Pasamos a un ADN bicatenario que se integra, después se transcribe, se traduce en proteínas virales, se ensambla el virus, se madura el virus y se libera por gemación y ya tendríamos la liberación de un virus maduro. Ahora, existen una respuesta inmune y mecanismos de inmunodepresión. Se dice que aparte del efecto directo citopático que se tiene, producido por este VIH, va a existir una serie de mecanismos indirectos de destrucción de los CD4, debido a la propia respuesta inmunitaria del paciente y también al efecto tóxico de proteínas que alteran las vías de transducción linfocitaria y pueden llevar a la muerte celular. Entonces tenemos dos tipos de respuestas
inmunológicas, una respuesta humoral y una respuesta celular. En el caso de la respuesta humoral, se dice que, bueno, la dividimos en específica e inespecífica. En la específica tendríamos la generación de anticuerpos contra algunas proteínas virales, como lo pueden ser proteínas estructurales, reguladoras y propiamente anticuerpos neutralizantes contra glucoproteína 120 y glucoproteína 41. En la inespecífica tenemos un sistema de complemento y de interferones que estarían intentando atacar al virus por esas vías. En cuanto al propio VIH, este es capaz de activar al complemento y además de no dañar al VIH, el complemento participaría en la progresión y en la extensión de la infección, siendo así un poco paradójica su activación. En el caso de la respuesta celular, propiamente la específica, hablaríamos de la respuesta citotóxica CD8, que es una respuesta citolítica, y esta se dice que es la más eficaz frente al VIH. Además de tener una respuesta citotóxica muy intensa, estos CD8 van a liberar factores solubles que inhiben la replicación viral. En el caso de la inespecífica, tenemos una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que habíamos generado por acá, y también de la actividad citotóxica natural killer y de otros factores solubles como citocinas y quimiosinas. ¿Cómo va a evadir el VIH a la respuesta inmune? Bueno, lo hace a través de varios mecanismos, como lo puede ser la variabilidad genética. Y es que la transcriptasa inversa viral comete muchos errores al estar transcribiendo. Estos errores hacen que el genoma del VIH varíe y sea un poco diferente y por lo tanto no se pueda reconocer. También se puede llevar a cabo el enmascaramiento de epítopos de neutralización, esto a través de la internalización de complejos de histocompatibilidad clase 1, que evidentemente son los necesarios para el reconocimiento de una célula infectada. Por otro lado, tenemos también que el VIH puede llevar a cabo la latencia y la reactivación, y es que cuando está en latencia, los linfocitos citotóxicos van a ser incapaces de poder reconocer al virus. También es importante decir que el VIH tiene infección en reservorios. Esto hace muy difícil eliminar por completo a la infección. Estos reservorios pueden ser células del sistema nervioso central, del sistema reproductor y órganos linfoides. Ahora, en este otro tenemos cómo es que sería la historia natural de la enfermedad del VIH. En la línea azul tenemos a la reproducción viral, cómo es que aumenta, y en la línea naranja tendríamos precisamente a la cuenta linfocitaria de CD4. Nótese que al principio CD4 está arriba y pues evidentemente no hay virus más que va creciendo y tenemos un primer pico. Este primer pico va a coincidir con la infección aguda, que tiene un cuadro clínico particular. Después de este pico, lo que va a hacer la viremia es descender hasta llegar a una meseta donde básicamente vamos a tener un cuadro asintomático. Después de este cuadro asintomático, la viremia nuevamente va a ascender y va a provocar esta segunda viremia, que suele empatar también con ya la aparición de un cuadro de una infección crónica, con su propio cuadro clínico crónico, que puede variar un poquito del agudo. Y finalmente, si la viremia progresa sin ningún paro o sin ninguna medida farmacológica o tratamiento, evidentemente la cuenta de CD4, que no hacía más que disminuir hasta este punto, va a terminar por llegar a niveles críticos, como podrían ser menos de 200 células por milímetro cúbico, que ya hablaríamos de un estadio de SIDA. Por este otro lado, tenemos también lo que está ocurriendo en el ganglio linfático en la primera infección, en la infección aguda. En la infección aguda, en el ganglio linfático, nótese que el virus lo que hace es entrar y empezar a infectar las células linfocitarias del lugar. Ya en el periodo crónico, lo que tenemos es la salida de los ganglios linfáticos, que es un reservorio, como lo habíamos mencionado antes. Eso es básicamente en cuanto a cómo va a ir progresando, y es importantísimo notar que sí existen periodos entre infección aguda, infección crónica y SIDA. No, ya está dentro. ¿La de función? Bien. ¿Certificado? Ah, perdón, certificado, pero sí, no te... Ajá, sí, certificado. No se te oye mucho.
Ya se escucha mejor. Ahora sí. Bueno, entonces tenemos el síndrome retroviral agudo, que este es de 2 a 4 semanas posterior a la infección. Aquí el paciente va a presentar cefalea, fiebre, mialgias y adenomegalias, que son ganglios linfáticos que midan más de 1 centímetro en 2 o más localizaciones extrainguinales durante más de 3 meses. También la mononucleosis, meningitis aséptica, y estas van a desaparecer espontáneamente como otros síndromes mononucleósicos. La que sigue, por favor. Luego tenemos otra categoría que es la infección crónica. Este es de 7 a 10 años posterior a la infección. Aquí los pacientes van a presentar fiebre de más de 1 mes de evolución, la pérdida de más del 10% de masa corporal, infecciones oportunistas, síndrome diarreico crónico con también más de 1 mes, candidiasis vaginal que persiste más de 1 mes, con mala respuesta al tratamiento, y candidiasis orofaringea. La que sigue, por favor. Y también tenemos las manifestaciones de SIDA cuando la cuenta linfocitaria de linfocitos CD4 es menor de 200 células por milímetro cúbico. Aquí los pacientes van a presentar candidiasis esofágica. En caso de estar en contacto con estos, puede presentar toxoplasmosis cerebral o criptococo meningio. También cáncer cervicouterino invasivo, citomegalovirus en la retina, en el hígado, en el vaso y en los ganglios linfáticos. Mycobacterium tuberculosis también puede tener presentaciones pulmonares y extrapulmonares, neumonía por Pneumocystis jirovecii, neumonías recurrentes con más de 2 episodios en un año, y también pueden tener bacteriemias recurrentes por Salmonella sp. Aquí sigue, por favor. Importante la neumonía por bacteria, ¿no? Sí, asociada pues a la infección del virus. Antes decíamos que era Pneumocystis carini, y no, ya se encontró bien que Jirovecii, esta otra especie, es la que ataca principalmente al pulmón, ¿no? Entonces tómenlo en cuenta, por favor, para el examen. Seguimos. Ok, entonces continuando con el diagnóstico y el manejo, podríamos decir que hay que hacer una evaluación inicial de un paciente con infección por VIH o con una sospecha de esta infección. Hay que hacer un interrogatorio clínico completo sobre datos relacionados y no relacionados con la infección por el VIH, vida sexual, factores de riesgo en la vida sexual, hay que preguntarlos. El examen físico completo. Hay que incluir peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial y circunferencia en cintura. Recordemos que una de las manifestaciones clínicas era la pérdida de peso, de un 10% brusco. Entonces hay que tener en cuenta las medidas somatomórficas. Evaluación cardiovascular. Hay que investigar hábitos de tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, evaluación de lípidos, todo lo que pueda complicar aún más el cuadro. Investigación de infecciones de transmisión sexual. Recordemos que, por ejemplo, retomando el tema anterior de herpes, si el paciente tiene VIH puede llegar a tener algunas manifestaciones un poco más catastróficas, por lo cual hay que hacer una correcta investigación de qué otras infecciones de transmisión sexual se tienen. La evaluación de riesgos para infecciones oportunistas que requieren profilaxis. La que mencionaba el profesor acerca de neumonías, también la cándida que suele estar muy presente. Evaluación de su condición social, psicológica y neurológica. Estos pacientes pueden llegar a presentar depresión y ansiedad, entonces hay que también hacer ese trabajo de hacer una correcta evaluación de la psicología del paciente. Valorar la necesidad de la aplicación de inmunizaciones contra hepatitis A, B, influenza y neumococo, y anualmente de influenza. Efectuar la prueba cutánea de PPD, sobre todo en la población de alto riesgo. Evidentemente hay que checar esto porque podrían tener esta tuberculosis y el cuadro podría ser muy complicado, entonces hay que saber si esto es un factor de riesgo. En mujeres hay que realizar la citología cervical y colposcopía, evidentemente porque el VIH podría sacar ventaja de cualquier cáncer, y bueno, el cáncer podría progresar sin ningún límite. Correcto. Ahora, en cuanto al diagnóstico, tenemos este esquema diagnóstico que está muy bueno, porque comienza todo con un paciente que encontramos que tiene factores de riesgo a infección por VIH. En este paciente, lo primero que vamos a realizar es una prueba ELISA o prueba rápida para VIH. Si esta prueba da positiva, entonces repetimos la prueba ELISA.
Si esta nueva prueba ELISA no sale positiva, entonces hay que repetir la ELISA en 3 meses y valorar también si podemos realizar una PCR cualitativa en prima infección. En el caso de que salga positiva esta prueba, esta segunda prueba ELISA, ya hay que realizar la prueba confirmatoria, que es Western blot. Esta es la confirmatoria. Si esta es positiva, ya tendríamos un diagnóstico por infección de VIH. Ese sería el diagnóstico. Si la Western blot sale negativa, entonces hay que realizar una PCR cualitativa de VIH, y si esta sale positiva, la confirmamos también con una nueva ELISA, y si también sale positiva, también tendríamos ya el diagnóstico hecho de infección por VIH. En el caso de que la primera salga negativa, también hay que considerar la repetición a los 3 meses, y si también sale negativa, entonces podríamos decir que este paciente no tiene infección por VIH, pero hay que dar una recomendación de medidas preventivas y también los cuidados de vigilancia. Hay que advertir acerca de los cuadros clínicos que podría presentarse. Ahora, ya en el paciente que ya tiene diagnosticada la infección por VIH, hay que hacer una evaluación clínica completa. Y si éste tiene síntomas o signos de enfermedad o infección oportunista asociada, entonces hay que evaluar si requiere o no requiere hospitalización. Si requiere hospitalización, evidentemente la tarea sería referirla a la unidad de segundo o tercer nivel, donde pueda llevar a cabo el diagnóstico y un tratamiento definitivo. Mientras que si no requiere hospitalización o no tiene signos y síntomas de enfermedad, entonces solamente hay que solicitar los estudios generales y programar un envío al especialista también para que le dé un tratamiento específico y definitivo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es con antirretrovirales y podríamos pensar que los antirretrovirales estarían solamente para los pacientes con estadios avanzados, pero no es así. Es importante decir que todo paciente con VIH hay que darle tratamiento con antirretrovirales independientemente de la cuenta de linfocito CD4 que tenga. Independientemente de su estado con linfocito CD4, hay que dar tratamiento antirretroviral. También hay que checar los factores de riesgo de baja adherencia, porque pues va a ser un tratamiento continuo, entonces necesitamos una adherencia adecuada al tratamiento. ¿Cuáles son los medicamentos que se utilizan? Bueno, hice hincapié en la forma de reproducción del virus porque los medicamentos van a ir directo hacia uno de estos elementos en el ciclo de replicación viral. Tenemos por un lado los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleótidos, que son los Citran, con una sola N. Tenemos entre ellos a la acidobudina, la amibudina, emtricitabina, estabudina, didanosina, abacavir y tenofovir. En el segundo lugar tenemos a los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleótidos, que son los Citran con doble N, que tenemos a efavirenz, nevirapina, etravirina, rilpivirina. En tercer lugar tenemos a los inhibidores de la proteasa reforzados, abreviados IP, que son nelfinavir, indinavir, saquinavir, lopinavir, atazanavir, fosempranavir, dipranavir y darunavir. Después tenemos a los inhibidores de la integrasa, que son los INSTI, y a los inhibidores de la fusión, como lo puede ser el efuvirtide, discúlpenme. Finalmente tenemos en el último grupo a los antagonistas del correceptor CCR5, que bueno, está justo al lado de que sería la molécula del CD4. Entonces, aquí tenemos en este esquema algunos de estos medicamentos. Tenemos aquí al enfuvirtide. Eso. Enfuvirtide, sí. Es un poquito complicado. Sí, disculpen. Este va a actuar principalmente en la fusión viral, va a inhibir la fusión viral. Por otro lado, tenofovir, la amibudina, van a actuar en la transcriptasa inversa, inhibiendo la transcripción inversa del ARN viral. El raltegravir, por su lado, va a inhibir la integración del ADN viral hacia el ADN de la célula huésped. Y tenemos otros que van a atacar precisamente de una forma proteolítica a las proteínas del virus, como será atazanavir, ritonavir, lopinavir, y finalmente otras pueden alterar o inhibir
la fusión y el reconocimiento del virus por CD4 va a ser el Maraviroc. En este otro tenemos realmente lo puse por los inhibidores de la proteasa, que inhibirían precisamente la maduración viral y se llevaría a cabo una liberación de virus inmaduros y que evidentemente tienen una actividad disminuida. ¿Cuáles son los esquemas? Existen 3 esquemas primarios recomendados. El primero es el abacavir con la mibudina. Por abreviaturas lo encuentran como ABC y LMV. Básicamente son inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos a nucleósidos. También tenemos tenofovir con disoproxil fumarato con emtricitabina, que es TDF-FTC. También tenemos tenofovir con alfenamida en conjunto con también emtricitabina, que es TAF con FTC. Entonces, ¿qué es importante de estos? Es importante también tener en cuenta que van a tener algunas ventajas y otras desventajas. Por ejemplo, el uso de este tenofovir o de TDF sobre ABC tiene una ventaja sobre el abacavir, porque también suele tener una actividad en aquellos pacientes que están coinfectados con hepatitis B. Entonces puede beneficiarse de eso. Sin embargo, también este tenofovir causa inmunodeficiencia renal proximal con proteinuria, fosfatura, y también una reducción de la eritrosis, provocando osteoporosis. En el caso, tengo entendido que por eso tenofovir casi no se llega a recetar en pacientes de la tercera edad, porque Imagínate, hay un alto riesgo. habría fracturas espontáneas incluso. Sí, es muy peligroso Es muy en peligroso. esos pacientes. En el caso del abacavir, este se relacionó con eventos cardiovasculares, bueno, tanto en estudios observacionales y también en aquellos pacientes con riesgos específicos. Y eso ha sido todo de nuestra parte. Entonces, bien, como bien dices, todo el tratamiento va encaminado. Perdón, no le había apagado. Sin darme cuenta le apagué. Entonces, pues creo que no oyeron nada, ¿no? No se escuchó. Perdón. Entonces, sí, les decía pues que el manejo va encaminado a inhibir todas esas fases, ¿no? De la penetración del virus a la célula y todo esto, ¿no? Ese es el tratamiento principal, ¿no?, que se da. Por eso se llama antirretrovirales, ¿no? Se trata de inhibir se intenta de alguna manera inhibir todas esas fases de replicación viral, ¿no? Pero sí, también es una lucha constante entre la cantidad de virus que ya ingresaron al huésped y el inicio del tratamiento, cuando se diagnostique, etcétera, ¿no? Eso también es importante. Aquella esquema que tenías de la curva, ¿no?, donde la caída de los CD4, ¿no?, que donde ya tenemos ya la infección después de un tiempo, cuando ya los CD4 están completamente depletados, pues son los que ayudan en un momento dado y son los que de repente es exactamente, ¿no? Ya tenemos ahí, dice ahí final, no sé si final porque pues cuando el paciente está incluso tal vez en fases terminales, ¿no?, de la enfermedad, ¿no? Entonces, les dije hace rato algo importante de a quién se les estigmatizaba, ¿no? Pero después ya se vio casi inmediatamente se vio pues que ocurría en mucha gente, ¿no? Los promiscuos también, ¿no?, sucedía esto, todas las gentes que eran muy promiscuas. No sé si recuerden ustedes la película de Forrest Gump, si la vieron, la película de Tom Hanks, ¿alguien la vio? Sí. No. Bueno, y su novia, bueno, la que siempre estuvo enamorado de Tom Hanks, ella, vean, una vida disipada que llevó, digo, es un reflejo, pues es una película, por supuesto, pero vaya, de alguna manera se apega a la realidad que se vivió en esos tiempos, cuando
cuando la era hippie, que ustedes no la vivieron, pues, pero así fue, ¿no? Y bueno, pues varias cosas podríamos comentar al respecto. Yo creo que de SIDA se puede, de VIH, SIDA se puede hablar, muchísimo, muchachos, muchísimo, ¿sí? Incluso, ya se saben tantas y tantas cosas, ¿no? Principalmente prevenciones, ¿no? Eso, ustedes hay que tomarlo en cuenta también nosotros, ¿no? Y bueno, nada más. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Con esto terminamos, pues, realmente el programa, muchachos. Se cumplió en tiempo y forma, son ustedes excelentes, ¿eh? Cumplimos bien. Y yo nada más les quiero comentar algo. Dentro de 8 días ya nada más tenemos el puro examen, pero creo que por ahí alguien vino a pedir un caso clínico con el doctor Mendoza cuando yo estaba de vacaciones obligadas, ¿no? Entonces, sí tienen ese caso clínico. No sé quién haya venido, pero no sé si lo tengan. Ese caso clínico que vinieron a pedir, porque si lo tienen, pues podemos, antes del examen, presentar el caso clínico. Sería como, pues, también ayudaría mucho a todos. Parece que los casos clínicos siempre fueron para hacer esa escoleta que en un momento dado, escoleta no, esa parte práctica que de alguna manera, pues, se vio interrumpida con todo esto, ¿no? Entonces, hablen ahora o callen para siempre. Espero que ahora sí me hayan oído todo, ¿eh? Sí, doctor, sí se escuchó. Bueno, entonces no. Díganme algo. Sí, está bien. Bueno, por mí está bien, doctor. Ok. Pero ¿quién tiene el caso? Yo quiero que me especifiquen quién tiene ese caso. Es el último caso que se... Ajá, es complemento. No se preocupen, pues podemos platicar, jugar con él, con el caso y todo esto. Aquí no es fregarlo, muchachos. Todo es enseñanza, ¿ok? Todo es enseñanza. Bueno, me confirma, yo creo que entonces me dirijo con la jefa en la semana, y para que ya se prepare ese caso, me lo mandan y vemos caso clínico y hacemos el examen. Y con eso, pues terminaríamos el semestre, el ciclo. ¿Vale? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, gracias. Bueno, Está vale, bien, pues, doc. muchachos. Que tenga buen día. Igualmente. Nos vemos, doc. Gracias igualmente. Hasta luego.